El sol de la mañana filtró a través de las ventanas de piso a techo del ático, proyectando luz dorada a través de los suelos de mármol que María había pulido a la perfección solo una hora antes. Ella se movía silenciosamente por la vasta sala de estar. Sus zapatillas gastadas apenas hacían un susurro contra la fría piedra. A los 28, María había aprendido a hacerse invisible en este mundo de lujo. Un mundo tan alejado del apretado apartamento estudio que ella y su hija llamaban hogar. Mamá, mira. La voz de la pequeña Sophie resonó, rompiendo el silencio cuidadosamente mantenido. El corazón de María dio un vuelco. Su hija de 3 años no se suponía que estuviera aquí. Se suponía que estaría en la sala de personal, tranquilamente coloreando en su libro de princesas. Pero Sophie nunca había sido buena en quedarse donde le decían, especialmente no cuando la curiosidad la llamaba como un canto de sirena. Sophie, cariño, por favor. María susurró urgentemente, apresurándose hacia su hija, quien estaba en medio de la sala de estar, sus pequeñas manos agarrando un conejo de peluche que había visto días mejores. Sabes que no puedes estar aquí afuera, pero mamá, el sol es tan bonito en el suelo. Es como oro. Los ojos oscuros de Sophie brillaron con asombro, sus rizos rebotando mientras giraba, haciendo que su vestido rosa descolorido girara alrededor de sus piernas. Antes de que María pudiera levantarla, el sonido de pasos en la gran escalera las congeló a ambas. Alexander Thornton descendió como un rey inspeccionando su dominio. Alto, impecablemente vestido con un traje de carbón a medida, sus ojos gris acero fríos y distantes. A los 34, había construido un imperio a través de una determinación implacable y una habilidad para permanecer emocionalmente desapegado de todo y de todos a su alrededor. Señorita Rodríguez, su voz era cortante, profesional, desprovista de calidez. Yo no estaba al tanto de que los niños eran parte de su contrato de empleo. María sintió que sus mejillas le ardían de vergüenza y miedo. Necesitaba este trabajo desesperadamente. La paga era el triple de lo que podía ganar en cualquier otro lugar y venía con beneficios de atención médica, algo que Sophie necesitaba para sus tratamientos de asma. Lo siento mucho, señor Thornton. Mi niñera canceló a último minuto y no tenía a nadie más. Señor elegante. Sophie interrumpió, su voz llena de deleitoso reconocimiento. Ambos adultos se giraron para mirar a la pequeña. La mandíbula de Alexander se tensó. Disculpe, ¿así es como Sophie lo llama a usted? María explicó en voz baja, mortificada. Por sus trajes, le he hablado quiero decir, ella lo ha visto desde la ventana de la sala de personal cuando usted sale a trabajar. Alexander estudió a la niña con el desapego de alguien que examina una especie desconocida. Sophie, completamente imperturbable por su frío escrutinio, caminó directamente hacia él y le tendió su conejo de peluche. Este es el señor Hoppy. Él me protege de los malos sueños. ¿Usted tiene malos sueños, señor elegante? Algo parpadeó en el rostro de Alexander, tan breve que María casi lo perdió. Luego la máscara de indiferencia regresó. Los niños no deben estar en la casa principal. Asegúrese de que no vuelva a suceder. Él pasó junto a ellas hacia su oficina en casa, y María soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Rápidamente tomó a Sophie en sus brazos, pero no antes de que su hija gritara. «Adiós, señor elegante. Que tenga un buen día». Alexander hizo una pausa en la puerta de su oficina. Por un momento, María pensó que podría darse la vuelta, podría responder, pero simplemente continuó adentro y cerró la puerta firmemente detrás de él. El resto de la mañana transcurrió con tensa eficiencia. María limpió con la precisión de alguien que no podía permitirse un solo error.
Mientras Sophie se sentaba en la sala de personal, inusualmente callada, la pequeña había sentido la ansiedad de su madre, como a menudo lo hacen los niños, y eso la preocupaba de maneras que no podía articular. Era mediodía cuando Alexander salió de su oficina, su expresión más oscura de lo habitual. María estaba en la cocina preparando su almuerzo, salmón a la parrilla con espárragos, exactamente como a él le gustaba, cuando él entró. Señorita Rodríguez, necesito hablar con usted. Las manos de María temblaron mientras dejaba el cuchillo que había estado usando. Esto era, la iban a despedir. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Cómo costearía la medicina de Sophie? Me voy mañana. Alexander anunció su tono de negocios. Un viaje de negocios a Singapur. Estaré fuera por 2 semanas, quizás 3. Un alivio inundó a María rápidamente, seguido de preocupación práctica. ¿Debo preparar algo específico antes de que se vaya? Actualizar el horario de mantenimiento de la casa. La señora Chun se encargará de esos detalles. Hizo una pausa y por primera vez desde que había empezado a trabajar para él hace 6 meses, pareció casi incierto. La niña, su hija, ¿cómo se llama? Sophie, señor. Ella parece apegada a su rutina aquí. No era una pregunta, pero había algo en su voz que María no podía identificar del todo. Me aseguraré de que ella entienda que estará fuera, dijo María suavemente. Ella no será una molestia. Alexander asintió secamente y salió de la cocina. Pero de pie en el umbral de la sala de personal, oculta a la vista, la pequeña Sophie lo había oído todo, y en su corazón de 3 años, un terrible miedo echó raíces. El señor elegante se iba, justo como su papi se había ido. Hace 2 semanas, Sophie le había preguntado a su madre sobre su padre por primera vez. María había intentado explicar suavemente que algunos papis se van y no regresan, que no era culpa de Sophie, que mamá la amaba lo suficiente por 2 padres. Pero Sophie había entendido solo una cosa. Las personas que te importan pueden desaparecer. Y ahora el señor elegante, quien le sonreía con los ojos, incluso cuando su boca se mantenía seria, quien una vez había recogido al señor Hoppy cuando ella lo había dejado caer en el pasillo y se lo había devuelto sin decir una palabra, quien representaba algo estable y constante en su pequeño mundo, también se iba. Esa noche, después de que María la hubo arropado en la pequeña cama de su apartamento, Sophie permaneció despierta, agarrando fuertemente a su señor Hoppy. A través de las delgadas paredes, podía oír a su madre llorar suavemente en el baño, como a veces lo hacía cuando pensaba que Sophie estaba dormida. Sophie tomó una decisión entonces con toda la determinación que un corazón de 3 años podía reunir. Si el señor elegante se iba, ella iría con él. No dejaría que otra persona desapareciera de su vida. Ella sería tan buena, tan silenciosa, que él ni siquiera sabría que ella estaba allí, y mamá podría venir también, y todos estarían juntos, y nadie dejaría a nadie nunca más. En la oscuridad de su pequeño apartamento, Sophie comenzó a planificar. La mañana siguiente amaneció gris y pesada con la promesa de lluvia. María se despertó antes de su alarma. La ansiedad le apretaba el estómago. Apenas había dormido, su mente dándole vueltas a su precaria situación financiera. La ausencia del señor Thornton significaba que trabajaría menos horas con un salario reducido durante 2 o 3 semanas. Tendría que conseguir turnos extra en algún lugar de alguna manera mientras seguía cuidando a Sophie. A su lado, Sophie ya estaba despierta, sus ojos oscuros grandes y alertas. «Mamá, ¿a qué hora se va el señor elegante? Su vuelo es a las 6:06 de esta tarde, cariño». «¿Por qué preguntas?». Solo me preguntaba. La voz de Sophie era demasiado casual, demasiado estudiada.
Pero María estaba demasiado distraída para notar las señales de advertencia. Después de un rápido desayuno de tostadas y mermelada, se dirigieron al ático. María tenía que hacer una limpieza profunda final antes de la partida del señor Thornton, asegurándose de que todo estuviera perfecto durante su ausencia. Sophie, inusualmente dócil, se instaló en la sala de personal con sus libros para colorear. O eso pensó María, en el momento en que su madre estaba ocupada con la aspiradora 3 pisos más abajo. Sophie entró en acción. Había visto la gran maleta negra el día anterior, sentada en el armario del dormitorio del señor Thornton. Había observado a través de la rendija de la puerta cómo él doblaba camisas caras con descuidada eficiencia, sus movimientos precisos y sin emociones. Sophie sabía lo que hacía la gente cuando se iba para siempre. Empacaban maletas, así que ella también empacaría una maleta. Su pequeña mochila, una cosa morada descolorida con un unicornio, ya estaba medio llena de los tesoros que no podía dejar atrás. El señor Hoppy, por supuesto, su libro de princesas favorito, que mamá le leía todas las noches. El crayón azul que era el mejor para colorear el cielo. Una pequeña foto enmarcada de ella y mamá de la Navidad pasada. Ambas riendo por algo olvidado hace mucho tiempo. Pero necesitaba más provisiones para un viaje. Sophie tenía una comprensión muy limitada de lo que era Singapur. En su mente, probablemente estaba en algún lugar más allá del parque al que a veces iban los domingos. Necesitabas bocadillos para viajes largos. Mamá siempre empacaba bocadillos. De puntillas con sigilo exagerado, Sophie se dirigió a la cocina del ático. Era lo suficientemente alta como para alcanzar el estante inferior de la despensa si se estiraba de puntillas. Sus pequeñas manos agarraron lo que pudo alcanzar. Una barra de granola, una pequeña caja de pasas, 3 galletas. Logró envolverlas en una servilleta. ¿Qué estás haciendo? Sophie se dio la vuelta, su corazón latiendo con fuerza. Pero no era mamá, era Clara, la anciana ama de llaves, quien venía 2 veces por semana para ayudar con las tareas más grandes. El rostro curtido de Clara era amable. Sus ojos brillaban con curiosidad en lugar de ira. Estoy cogiendo un bocadillo, dijo Sophie, lo cual era técnicamente cierto. Clara estudió a la pequeña por un largo momento. Había criado 5 hijos propios y tenía una docena de nietos. Conocía la mirada de un niño tramando algo. Pero también había algo desgarrador en la expresión de Sophie. Una determinación desesperada que le recordó a Clara a su propia nieta cuando sus padres se habían divorciado. Esa es una buena colección para un solo bocadillo. Clara observó suavemente. ¿Planeando un viaje? Los ojos de Sophie se abrieron. ¿Debía contarle? Los adultos usualmente te impedían hacer cosas, incluso cosas importantes. Pero Clara siempre había sido amable con ella. Una vez le había dado una galleta cuando mamá no estaba mirando. «El señor elegante se va», susurró Sophie. Su voz temblaba. «No puedo dejar que se vaya como lo hizo papá. Si voy con él y mamá viene también, podemos estar todos juntos. Nadie estará solo». El corazón de Clara se apretó. Conocía la historia de María. Una joven abandonada por su novio en el momento en que se enteró del embarazo, dejada para criar a un hijo sola mientras trabajaba en múltiples empleos solo para sobrevivir. Y también conocía la historia de Alexander Thornton, aunque él la guardaba celosamente. Los padres que habían muerto en un accidente automovilístico cuando él tenía 12 años, los parientes distantes que lo habían criado con fría eficiencia, enseñándole que las emociones eran pasivos y los apegos eran debilidades. Esta pequeña, en su inocente sabiduría, estaba tratando de prevenir el abandono de la única manera que conocía. «Sophie, cariño», Clara comenzó, con cuidado, arrodillándose al nivel de la niña. «¿Tu mamá sabe de tu plan?» Sophie negó con la cabeza vigorosamente,
sus rizos rebotando. Es una sorpresa, pero una buena sorpresa. Todos seremos felices juntos. Clara se enfrentó a un dilema. Debería decírselo a María inmediatamente. Pero al mirar el rostro serio y esperanzado de Sophie, vio una oportunidad para otra cosa. Algo que podría romper el hielo alrededor del corazón cuidadosamente congelado de Alexander Thornton. Te digo que, Clara dijo, su voz conspiradora, creo que tu plan necesita un poco más de preparación. Si vas a un viaje grande, necesitarás más que solo bocadillos. ¿Qué tal si hacemos de esta una bolsa de aventura adecuada? El rostro de Sophie se iluminó como la mañana de Navidad. ¿En serio? ¿En serio? Pero Sophie, tienes que prometerme algo. Cuando sea el momento adecuado, y yo te diré cuándo, tienes que mostrarle tu bolsa al señor elegante tú misma. ¿Puedes ser lo suficientemente valiente para hacer eso? Sophie asintió solemnemente, sintiendo la gravedad de esta promesa, incluso si no la entendía completamente. Durante la siguiente hora, mientras María trabajaba arriba, Clara y Sophie ensamblaron lo que Clara pensó en privado como la mochila más desgarradora de la historia. Agregaron una caja de jugo, algunas galletas de queso, una pequeña botella de agua. Sophie insistió en incluir un dibujo que había hecho, una imagen tosca pero sincera de 3 figuras de palo tomadas de la mano etiquetadas con letras temblorosas. Mamá, Soph y señor Facey. Él solo tiene 2 dedos, explicó Sophie seriamente, señalando la figura de palo que representaba a Alexander. No pude poner más. Clara tuvo que darse la vuelta para ocultar sus lágrimas. A media tarde, Alexander salió de su oficina por última vez antes de su partida. Su chofer llegaría a las 5 para llevarlo al aeropuerto. Todo estaba en orden, sus materiales de negocios preparados, su horario organizado, sus muros emocionales firmemente en su lugar. Encontró a María en su dormitorio, comprobando que todos sus documentos de viaje estuvieran correctamente dispuestos en su cómoda. Ella parecía exhausta, ojeras bajo sus ojos testimonio de noches sin dormir. Todo está listo, señor Thornton, dijo ella en voz baja. He repuesto su neceser y sus trajes están. ¿Dónde está ella? La pregunta los sorprendió a ambos. Lo siento, su hija, Sophie. El nombre le resultó extraño en la lengua. En sus 34 años, Alexander se había propuesto nunca involucrarse en la vida personal de sus empleados. Los nombres eran irrelevantes. La distancia emocional era esencial. Ella está en la sala de personal, señor. Ella no será ninguna. Tráigala aquí. Los ojos de María se abrieron con alarma. Señor Thornton, le prometo que no ha tocado nada. Ella ha estado perfectamente. No estoy enojado, señorita Rodríguez. Solo tráigala aquí. Por favor. El por favor sorprendió a María hasta el silencio. En 6 meses de empleo, nunca había oído a Alexander Thornton decir por favor a nadie. Minutos después, Sophie apareció en el umbral, su pequeña mano aferrada a la de su madre. Llevaba su mochila morada, Clara le había ayudado a ponérsela. En su brazo libre, sostenía al señor Hoppy. Alexander miró a la pequeña que, sin permiso ni precedente, había comenzado a ocupar espacios en su mente que deberían haber permanecido vacíos. Era diminuta, vulnerable, y lo miraba con esos ojos imposibles, grandes y oscuros, que parecían ver directamente a través de sus defensas cuidadosamente construidas. «Entiendo que me llamas, señor elegante», dijo, su voz más suave de lo que María la había oído nunca. Sophie asintió, de repente tímida. «Me voy de viaje», Alexander continuó, y algo en su pecho se apretó de la forma en que el rostro de Sophie se arrugó, de la forma en que su agarre en el conejo de peluche se intensificó. «Lo sé», susurró Sophie. «Por eso yo», se detuvo, recordando su promesa a Clara sobre el momento adecuado.
¿Por qué tú qué? Pero Sophie solo sacudió la cabeza, las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. El momento adecuado, había dicho Clara. Pero ¿y si no había un momento adecuado? ¿Y si el señor elegante se iba y nunca regresaba como papá? Alexander Thornton, director ejecutivo multimillonario, maestro de salas de juntas y negocios, se encontró completamente desprevenido ante la vista de las lágrimas de una niña de 3 años, y aún más desprevenido por el dolor desconocido que esto creaba detrás de sus costillas. A las 5:30, el chofer de Alexander se detuvo en la entrada privada del edificio del ático. El elegante Mercedes negro reluciente, a pesar de la llovizna que había comenzado a caer una hora antes. María se había retirado a la sala de personal con Sophie, no queriendo entrometerse en la partida del señor Thornton. La pequeña se sentó de forma antinatural quieta en el pequeño sofá, su mochila aún atada a sus hombros. El señor Hoppy agarrado contra su pecho. Sophie, cariño, puedes quitarte la mochila ahora. María dijo suavemente, extendiendo la mano hacia las correas. No, la voz de Sophie era aguda. Entró en pánico. Se apartó de las manos de su madre. La necesito. María frunció el ceño. El agotamiento le hacía perder la paciencia. Sophie, Elena Rodríguez, ya basta. Has estado usando esa bolsa durante horas. Te deben doler los hombros. No me duelen, mamá, por favor. Las lágrimas rodaron por las mejillas redondas de Sophie, y María sintió que su frustración se disolvía en preocupación. Cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan molesta por la mochila? Antes de que Sophie pudiera responder, Clara apareció en el umbral, su expresión grave. María, el señor Thornton está listo para irse. Ha pedido verlas a ambas en el vestíbulo. A María se le cayó el estómago. Esto era. Iba a despedirla después de todo. Probablemente había decidido que tener un hijo alrededor era demasiada responsabilidad. Tomó la mano de Sophie, la mochila de la pequeña rebotando contra su pequeño cuerpo, mientras se dirigían a la gran entrada. Alexander estaba de pie junto a su equipaje, su abrigo de cachemira colgado sobre un brazo, cada centímetro del multimillonario exitoso e intocable. Pero cuando sus ojos se posaron en Sophie, aún llevando su mochila morada, algo parpadeó en su rostro. Señorita Rodríguez, quería confirmar los protocolos de seguridad de la casa antes de irme. Comenzó formalmente, pero su mirada seguía desviándose hacia Sophie. También, la señora Chun se registrará 2 veces durante mi ausencia. Si necesita algo, señor elegante, espere. Sophie de repente se soltó de la mano de su madre y corrió hacia adelante, sus pequeñas zapatillas chirriando en el suelo de mármol. ¡Sophie! María jadeó mortificada, pero Alexander levantó una mano para detenerla. La pequeña estaba de pie frente a él, su barbilla temblando con determinación y miedo. Yo necesito decirle algo importante. Alexander se agachó, poniéndose a su altura. Un gesto tan inesperado que la mano de María voló a su boca. ¿Qué es, Sophie? Vengo con usted. Las palabras salieron a raudales. Empaqué mi maleta y todo. Tengo bocadillos y al señor Hoppy y mi cepillo de dientes que mamá me dio y un dibujo que hice para usted y Sophie. No. María estaba junto a su hija en un instante, su rostro ardiendo de humillación. Señor Thornton, lo siento mucho. No tenía idea de que ella estaba planeando. Pero Alexander seguía concentrado en Sophie, su expresión ilegible. ¿Por qué quieres venir conmigo? Las lágrimas de Sophie fluían libremente ahora porque cuando la gente se va, no regresa. Mi papá se fue y nunca regresó. Y ahora usted se va. ¿Y si usted tampoco regresa? ¿Y si se olvida de nosotras? ¿Y sí?
Un sollozo cortó sus palabras. El silencio en el vestíbulo era ensordecedor. María sintió que el suelo se había abierto bajo sus pies. A través de las ventanas, el chofer esperaba pacientemente, ajeno al terremoto que sucedía dentro. Alexander Thornton, quien había pasado 22 años construyendo muros alrededor de su corazón, quien había hecho de la frialdad y la distancia su armadura contra un mundo que le había quitado todo cuando era apenas mayor que la propia Sophie, sintió que esos muros se agrietaban. ¿Crees que no regresaré? Su voz era desconocida incluso para él mismo. Sophie asintió miserablemente. La gente se va, siempre se van. Algo antiguo y doloroso se agitó en el pecho de Alexander. Un niño de 12 años de pie en una funeraria, al que un tío con cara de piedra le decía que las lágrimas eran debilidad, que sus padres se habían ido y que necesitaba ser un hombre, que amar a la gente solo llevaba a la pérdida. Sophie, dijo suavemente, y María notó con sorpresa que su mano temblaba ligeramente mientras extendía la mano para tocar suavemente la mochila de la niña. ¿Puedo ver lo que empacaste? Sophie, sorbiendo, asintió y se quitó la mochila morada. Sus pequeñas manos torpemente con la cremallera. Traje cosas importantes, cosas que necesitas para los viajes. Sacó cada artículo con la solemnidad de un ritual. El señor Hoppy es realmente bueno para alejar los malos sueños. La barra de granola, en caso de que tengas hambre, la foto enmarcada, para que te acuerdes de nosotras. Su libro de princesas favorito. Mamá puede leértelo si no puedes dormir. El crayón azul para colorear el cielo cuando está gris. Y finalmente, el dibujo. Alexander lo tomó con manos que se sentían extrañamente entumecidas. 3 figuras de palo tomadas de la mano, sus caras circulares con enormes sonrisas. La caligrafía infantil las etiquetaba claramente, incluso si a Facey le faltaba la N. ¿Es esta tu familia?, preguntó, su voz apenas un susurro. Es nuestra familia, corrigió Sophie, señalando cada figura. Esa es mamá, esa soy yo, y ese es usted. Mire, estamos todos juntos, y nadie se va. María lloraba en silencio. Su corazón se rompía por la necesidad desesperada de estabilidad de su hija, por su inocente creencia de que podía prevenir el abandono a través de la pura fuerza de voluntad y una mochila morada llena de tesoros. Alexander miró el dibujo. Una familia. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo había considerado parte de una familia? Sus padres se habían ido hacía 22 años. Su tío había muerto hacía 5 años, y Alexander no había sentido más que un distante alivio en el funeral. Había construido un imperio, amasado una fortuna. Se había rodeado de todas las comodidades materiales imaginables, y sin embargo, esta niña de 3 años había identificado lo único que le faltaba: la conexión. Señor Thornton, lo siento profundamente. María comenzó, su voz ronca por las lágrimas y la vergüenza. Sophie no entiende los límites. Le explicaré que usted no está, que nosotras no estamos. Singapur está muy lejos, Alexander dijo, aún mirando a Sophie, y la voz de María se apagó en confusión. Sophie asintió gravemente. Pasado el parque, mucho más lejos que el parque, Alexander dobló cuidadosamente el dibujo y lo colocó en el bolsillo interior de su abrigo. Está al otro lado de un océano en un continente diferente. ¿Qué es un continente? Es un trozo de tierra muy grande. El viaje toma muchas horas en avión. Sophie consideró esto, su frente fruncida en concentración. ¿Tienen bocadillos en el avión? A pesar de todo, su partida cuidadosamente programada, sus importantes reuniones de negocios, la armadura que había llevado durante 2 décadas, Alexander sintió que la comisura de su boca se contraía. Sí tienen bocadillos en el avión. Oh,
Sophie miró su pequeña colección de provisiones. Entonces quizás no necesitas mi barra de granola, Sophie, dijo Alexander, y tanto madre como hija se sobresaltaron por la suave firmeza en su tono. Quiero que me escuches muy atentamente. ¿Puedes hacer eso? Sophie asintió, sus ojos oscuros fijos en los suyos grises. Voy a Singapur por negocios. Estaré fuera por 2 semanas, quizás 3. Y luego hizo una pausa. Las palabras se sentían extrañas y aterradoras y de alguna manera necesarias. Volveré. Te lo prometo, volveré. Pero ¿cómo lo sé? La voz de Sophie era pequeña, vulnerable. ¿Cómo lo sé de verdad? Alexander metió la mano en su bolsillo y sacó su llavero. Entre las varias llaves había un pequeño medallón de plata grabado con sus iniciales, un regalo de su madre antes de que ella muriera. El único objeto personal que llevaba consigo siempre. Lo quitó cuidadosamente del anillo y lo colocó en la pequeña palma de Sophie. Esto perteneció a alguien muy importante para mí, alguien a quien amaba mucho que se fue y no regresó. Lo he guardado conmigo todos los días durante 22 años. Los dedos de Sophie se cerraron alrededor del medallón, sintiendo su significado, incluso si no podía articularlo. Te confío que lo mantengas a salvo para mí, Alexander continuó, su voz ronca por una emoción que había creído enterrada hace mucho tiempo. Y cuando regrese, me lo devolverás. Así sabrás que voy a regresar, porque nunca dejaría esto atrás permanentemente. ¿Lo entiendes? Sophie asintió lentamente, sosteniendo el medallón como si fuera de cristal hilado. Lo mantendré súper seguro, lo prometo. Señor Thornton, usted no tiene que. María comenzó, abrumada por el gesto. Sí, lo hago. Alexander se puso de pie, sus rodillas protestando por la agachada, y por primera vez en 6 meses miró directamente a María. Realmente la miró. Vio a una joven agotada por el peso de la monoparentalidad, trabajando hasta el agotamiento para mantener a una hija que pensaba que una barra de granola y un conejo de peluche eran provisiones adecuadas para un viaje internacional. Vio resiliencia, fuerza, amor. Señorita Rodríguez, me gustaría hablar con usted cuando regrese sobre su acuerdo de empleo. Creo que necesitamos hacer algunos ajustes. El corazón de María se hundió. Iba a ser despedida entonces, pero él estaba siendo lo suficientemente amable como para esperar hasta después de su viaje. Alexander miró su reloj. Ya llegaba tarde. Su asistente estaría frenética. El piloto estaría molesto. Nada de eso parecía importar tanto como debería haberlo hecho. Necesito irme, dijo, mirando entre la pequeña niña que sostenía el medallón de su madre y la mujer que intentaba con todas sus fuerzas contener sus lágrimas. Pero Sophie, voy a necesitar que hagas algo importante mientras yo no esté. ¿Qué? Preguntó Sophie, su voz más firme ahora, confortada por el peso de la plata en su palma. Cuida a tu madre y cuida al señor Hoppy. ¿Puedes hacer eso? Sí, señor elegante. Y Sophie, una cosa más. Alexander extendió la mano y con una dulzura que sorprendió a todos, incluido él mismo, le metió un rizo detrás de la oreja. Está bien extrañar a la gente cuando se va, pero extrañar a alguien no significa que no regresará. A veces la gente se va y regresa. A veces cumplen sus promesas. Mientras caminaba hacia la puerta, su chofer saltando para ayudar con el equipaje, Alexander escuchó a Sophie gritar una vez más. Señor elegante, cuando regrese, ¿me dejará mostrarle mi lugar favorito en el parque? Él se giró. Este hombre que había construido muros tan altos que ninguna emoción podía escalarlos, y sintió que esos muros se desmoronaban un poco más. Sí, Sophie, cuando regrese, iremos al parque. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar,
Alexander Thornton hizo una promesa que deseaba desesperadamente cumplir. El ático se sintió diferente después de que Alexander se fue. María no podía precisar por qué. Los muebles estaban en los mismos lugares. La luz de la tarde aún se filtraba por las enormes ventanas exactamente de la misma manera. Y sin embargo, algo fundamental había cambiado. Sophie se negó a quitarse el medallón de plata. Lo llevaba en su cadena alrededor del cuello, el metal demasiado grande y pesado para una niña tan pequeña, pero ella insistió. Por la noche, lo sostenía en la palma de la mano, mientras María le leía cuentos para dormir. Durante el día lo revisaba constantemente, asegurándose de que todavía estuviera allí, todavía a salvo. ¿Y si lo pierdo, mamá?, preguntó Sophie al tercer día de ausencia de Alexander, su voz ansiosa. ¿Y si se cae y se va por el desagüe o se pierde en el parque? Entonces lo encontraremos, le aseguró María, aunque en privado estaba aterrorizada exactamente por ese escenario. Había buscado el medallón en línea, reconociendo el grabado distintivo y la artesanía. Era una pieza de Cartier, probablemente valorada en varios miles, pero su valor sentimental era claramente incalculable. Pero si lo pierdo, el señor elegante podría no regresar, susurró Sophie, con lágrimas acumulándose. Ese es el trato. Lo mantengo a salvo. Él regresa. María atrajo a su hija a sus brazos, su corazón dolido. Cariño, el señor Thornton va a regresar porque hizo una promesa, no por el collar. El collar es solo un recordatorio. Pero Sophie, a la manera de los niños de 3 años de todas partes, tenía su propia lógica y era inquebrantable. La casa se sentía más vacía sin la presencia de Alexander. María siempre había preferido trabajar cuando él estaba de viaje de negocios. Significaba menos presión, menos caminar sobre cáscaras de huevo. Pero esta vez era diferente. Se encontró mirando la puerta cerrada de su oficina, recordando la forma en que se había agachado al nivel de Sophie, la forma en que su voz se había suavizado cuando hizo su promesa. Tampoco podía dejar de pensar en sus palabras de despedida, ajustes a su acuerdo de empleo. Cuanto más lo pensaba, más se convencía de que la iban a despedir. Probablemente se había dado cuenta de que tener una empleada doméstica con un hijo pequeño era demasiado complicado, demasiado desordenado. Probablemente había decidido contratar a alguien más profesional sin el bagaje de la monoparentalidad. María comenzó a buscar anuncios de empleo por las noches después de que Sophie se dormía. Nada pagaba tan bien como su puesto con Alexander. Tendría que mudarse a un apartamento más barato, probablemente en un barrio peor. La medicación para el asma de Sophie tendría que salir de su bolsillo si perdía el seguro médico. Al quinto día del viaje de Alexander, Clara encontró a María llorando en la cocina, su laptop abierta a un anuncio clasificado de un apartamento estudio en un edificio con fama de robos. María, cariño, ¿qué pasa? Clara dejó sus útiles de limpieza y rodeó con un brazo los hombros de la mujer más joven. A través de sus lágrimas, María explicó sus miedos, el despido anticipado, la devastación financiera, el peso aplastante de intentar mantener a Sophie sola. Clara escuchó, su expresión pensativa. Dijo el señor Thornton que estaba terminando su empleo. Dijo que necesitábamos discutir ajustes a mi arreglo. Y tú inmediatamente asumiste lo peor. ¿Qué otra cosa podría significar, Clara? Después de lo que pasó con Sophie, su mochila, esa escena antes de que se fuera fue humillante. Probablemente piensa que estoy criando a un hijo sin límites, sin disciplina. ¿Es eso lo que viste?, Clara preguntó suavemente. Porque yo vi a un hombre que ha mantenido a todo el mundo a raya durante décadas, de repente haciendo una promesa a una niña de 3 años.
Vi a un hombre que regaló su posesión más preciada como garantía de esa promesa. María se secó los ojos. Solo estaba siendo amable, tratando de evitar una escena. Alexander Thornton no hace nada solo por ser amable. Clara dijo firmemente, ese hombre opera por puro cálculo. Cada acción tiene un propósito. Si quería evitar una escena, podría haber hecho que la seguridad las escoltara a ambas. En cambio, escuchó, se involucró, prometió llevarla al parque por el amor de Dios. Pero ¿por qué querría que yo siguiera trabajando aquí? ¿Por qué no encontrar a alguien más fácil, alguien sin complicaciones? Clara sonrió, su rostro curtido arrugado con calidez. Quizás porque finalmente se ha dado cuenta de que las complicaciones son lo que hacen que la vida valga la pena vivir. Esa noche, mientras María se preparaba para irse por el día, su teléfono vibró con un correo electrónico. El remitente era Alexander Thornton. Sus manos temblaron al abrirlo. Señorita Rodríguez, espero que este mensaje la encuentre bien. Quería contactarla con respecto a varios asuntos que requieren atención a mi regreso. Primero, he estado revisando las cuentas del hogar y me di cuenta de que su salario no ha sido ajustado para reflejar el aumento de sus responsabilidades en los últimos 6 meses. Esto se corregirá inmediatamente a mi regreso con efecto retroactivo a su marca de 3 meses. Segundo, me gustaría discutir la expansión de su rol. Rara vez estoy en casa para la cena y la cocina del ático está subutilizada. Propongo contratarla como administradora de la casa y chef personal con un aumento significativo de salario y una suite privada para usted y su hija en el tercer piso. La suite incluye 2 dormitorios, una sala de estar y una pequeña cocina. Sophie sería libre de acceder a las áreas comunes de la casa, y podríamos arreglar una niñera a tiempo parcial para ayudar durante sus horas de trabajo. Entiendo que este es un cambio significativo en nuestro acuerdo actual. Por favor, tómese su tiempo para considerarlo y discutiremos los detalles a mi regreso. Por último, por favor, dígale a Sophie que Singapur está muy lejos del parque, pero estoy contando los días hasta que pueda mostrarle el mejor lugar para alimentar a los patos. Saludos, Alexander Thornton. Pide. Gracias por confiarme su fe. No me lo tomo a la ligera. María leyó el correo electrónico 3 veces. Las lágrimas corrían por su rostro. Luego lo leyó una 4ª vez solo para asegurarse de que era real. Mamá, ¿por qué lloras? Sophie apareció en el umbral, el señor Hopi bajo un brazo, el medallón en su otra mano. Porque a veces, cariño, dijo María, acercando a su hija, a veces la gente te sorprende de las maneras más maravillosas. Al otro lado del océano, en su habitación de hotel en Singapur, a las 3 de la mañana, Alexander se sentó frente a su laptop, mirando su carpeta de correos electrónicos enviados. Había reescrito ese mensaje 7 veces, cada versión intentando encontrar el equilibrio adecuado entre profesional y personal, entre el hombre que había sido y el hombre que se sorprendió al descubrir que quería ser. Sus reuniones de negocios habían ido bien, contratos firmados, acuerdos sellados, ganancias proyectadas. Pero por primera vez en su carrera, Alexander encontró su mente divagando durante las presentaciones. Pensaba en el dibujo de Sophie guardado de forma segura en su maletín. Se preguntaba si ella estaba cuidando bien el medallón, si María estaba descansando lo suficiente, si la casa se sentía tan vacía para ellas como de repente se sentía para él. Había hecho una videollamada a su asistente ese mismo día, revisando informes trimestrales. En el fondo de la llamada, notó una foto enmarcada en su escritorio, su familia en la playa. Todo risas y extremidades enredadas y alegría espontánea. ¿Es esa tu familia?, había preguntado, sorprendiéndolos a ambos con una pregunta personal. Sí, señor.
Ella había respondido con cautela. Mi esposo y nuestros 2 hijos. Intentamos hacer unas vacaciones en la playa cada verano. ¿Te hacen feliz? No era una pregunta, pero ella había respondido de todos modos. Lo son todos, señor Thornton. Son la razón por la que hago todo esto. Después de que terminó la llamada, Alexander se había sentado en silencio, pensando en razones. ¿Cuáles eran sus razones? Ganar dinero había dejado de ser una necesidad hacía mucho tiempo. Tenía más riqueza de la que podría gastar en 10 vidas. Poder, lo había logrado. Respeto, lo imponía en cada sala de juntas a la que entraba. Pero felicidad, conexión, amor. Una niña de 3 años con una mochila morada le había mostrado lo que le faltaba. De vuelta en el ático, María y Sophie se habían mudado a la suite del tercer piso esa misma noche. Las habitaciones se habían utilizado para almacenamiento, pero eran espaciosas y hermosas, con techos altos y grandes ventanas con vistas a la ciudad. María pasó la noche limpiando y organizando, mientras Sophie exploraba cada rincón, declarándolo un palacio para princesas. Mamá, cuando el señor elegante llegue a casa, ¿podemos hacerle una cena especial?, preguntó Sophie mientras María la arropaba en la nueva cama. Una cama adecuada, no el colchón de bebé de su apretado apartamento. ¿Qué tipo de cena especial, con pastel y velas, como un cumpleaños, pero por regresar a casa? María sonrió besando la frente de su hija. Creo que es una hermosa idea, cariño. Mientras Sophie se quedaba dormida, aún agarrando el medallón, María se paró en la ventana y miró las luces de la ciudad. En algún lugar al otro lado del océano, Alexander Thornton estaba mirando luces diferentes, estrellas diferentes, pero quizás, solo quizás, pensando en las mismas cosas. Esperanza, hogar, familia, la posibilidad de segundas oportunidades. El día 14 de la ausencia de Alexander amaneció gris y lloviznoso, coincidiendo con el clima del día en que se fue. Sophie se despertó antes del amanecer, saltando de la cama con una emoción que hizo gemir a María. Mamá, mamá, despierta. Es hoy. El señor elegante regresa a casa hoy. María revisó su teléfono perezosamente. 5:30 de la mañana. El vuelo de Alexander no debía aterrizar hasta el mediodía, y probablemente no llegaría al ático hasta principios de la tarde como muy pronto. Cariño, todavía es muy temprano. No estará en casa hasta muchas horas más. Pero Sophie ya estaba sacando su vestido favorito, un vestido de verano amarillo con flores blancas que María había comprado en una tienda de segunda mano. Necesito lucir bien, y necesitamos hacer el pastel de bienvenida a casa, y necesito comprobar que el medallón esté perfecto. Sus pequeños dedos volaron a su cuello, encontrando la cadena y relajándose cuando sintió el peso familiar. No tenía sentido intentar que la niña volviera a dormir. María tropezó hasta la cocina y comenzó a hacer café, mientras Sophie hablaba sin parar sobre el día que se avecinaba. En las últimas 2 semanas, Alexander había enviado correos electrónicos breves cada pocos días. Eran de tono profesional, pero incluían pequeños detalles que se sentían personales. El tráfico en Singapur es notable. De alguna manera más caótico que Nueva York, lo que no creía posible. Comí durian por primera vez. Por favor, dile a Sophie que algunas frutas son mejor disfrutadas por otras personas. Hay un jardín aquí llamado Gardens by the Bay. Por la noche, iluminan enormes árboles de metal con luces de colores. Creo que a Sophie le encantaría. Cada correo electrónico terminaba con un recordatorio. No he olvidado mi promesa. Nos vemos pronto. Y cada correo electrónico hacía que el corazón de María hiciera algo complicado e inesperado. A media mañana la cocina del ático olía a vainilla y azúcar.
María había dejado que Sophie ayudara a hacer un simple pastel de chocolate, y la niña había insistido en decorarlo ella misma con copiosas cantidades de chispas de arco iris y un mensaje de glaseado que decía: «Bienvenido a casa, señor Fassi», en letras temblorosas. «Es perfecto», declaró Sophie, admirando su trabajo. «Le va a encantar». A la minuto el teléfono de María vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Aterrizando en 20 minutos. Nos dirigiremos directamente a casa». Su ritmo cardíaco se aceleró. Rápidamente se cambió de su ropa de limpieza a un simple vestido azul. Luego ayudó a Sophie a cepillarse el pelo hasta que brilló. «¿Me veo bien, mamá?», preguntó Sophie, girando para que su vestido se extendiera. «Te ves hermosa, mi amor. ¿Está mi collar recto?». Sophie levantó el medallón ansiosamente. «Está perfecto». Esperaron en la sala de estar principal. Sophie, demasiado nerviosa para quedarse quieta, paseando de un lado a otro como un pequeño tigre enjaulado. María intentó leer un libro, pero se rindió después de darse cuenta de que había leído el mismo párrafo 5 veces sin comprender una palabra. A las 2:15 escucharon el timbre del ascensor. Los ojos de Sophie se abrieron enormes. Agarró la mano de María, de repente tímida, toda su bravuconería anterior evaporada. ¿Y si se olvidó de nosotras? ¿Y si es diferente ahora? No será diferente, cariño. Sigue siendo la misma persona. Las puertas del ascensor se abrieron y Alexander Thornton entró en su ático. Parecía cansado. Tenía ojeras, su apariencia usualmente inmaculada, ligeramente arrugada por el largo vuelo. Su traje estaba arrugado, su corbata aflojada, una sombra de barba en su mandíbula. Y entonces las vio paradas allí, la mujer del vestido azul y la niña de amarillo, y todo su rostro se transformó. Fue como ver el hielo derretirse en primavera. María pensó lejanamente. Todas las líneas duras se suavizaron. Sus ojos, usualmente tan fríos y distantes, se calentaron a algo que se parecía casi al señor elegante. La timidez de Sophie se evaporó. Corrió por el suelo de mármol, sus pequeños pies golpeando la piedra, y se lanzó a las piernas de Alexander. Él la atrapó automáticamente, estudiándola, y María observó asombrada cómo este hombre que nunca mostraba emoción, que mantenía al mundo a raya, lentamente se agachaba y abrazaba a Sophie como es debido. «Hola, Sophie», dijo en voz baja, su voz ronca. «Regresé». «¿Lo hizo?». Sophie se apartó lo suficiente para agarrar el medallón y levantarlo. «Y lo mantuve a salvo. Lo mantuve a salvo todos los días, y no lo perdí ni una sola vez». Alexander tomó el medallón con cuidado. Sus dedos temblaban ligeramente mientras lo sujetaba de nuevo a su llavero. «Gracias por cuidarlo también. Sabía que podía confiar en ti. Te hicimos un pastel», anunció Sophie, recordando de repente con chispitas y un mensaje. «Ven a ver». Ella agarró su mano y lo llevó a la cocina. Por encima de su cabeza, los ojos de Alexander se encontraron con los de María, y algo pasó entre ellos. Comprensión, gratitud, posibilidad. En la cocina, Sophie presentó el pastel con el orgullo de un chef maestro desvelando una creación. Alexander lo estudió seriamente, leyendo las letras de glaseado temblorosas. «Este es el mejor pastel de bienvenida a casa que nadie me ha hecho nunca», dijo. Y María pudo escuchar la verdad en sus palabras. Probablemente porque era el único pastel de bienvenida a casa que alguien le había hecho alguna vez. «Deberíamos comerlo ahora mismo», Sophie declaró con helado. «Sophie, son las 2:30 de la tarde». María se rió. «No es realmente hora de pastel. Toda hora es hora de pastel cuando alguien llega a casa». Sophie argumentó con una lógica de niña inquebrantable. Alexander miró a María. Algo juguetón parpadeando en su expresión,
una expresión que ella nunca había visto antes. Creo que Sophie tiene un excelente punto. Toda hora es hora de pastel cuando alguien llega a casa. Así que se sentaron en la isla de la cocina. El multimillonario todavía con su traje de viaje arrugado, la empleada doméstica con su vestido azul y la niña de 3 años que de alguna manera los había unido. Y comieron pastel de chocolate con chispitas de arco iris. A las 2:30 de la tarde, Sophie charlaba sin parar, preguntándole a Alexander sobre Singapur, sobre los aviones, sobre si había visto alguna princesa. Él respondió cada pregunta con paciencia inesperada, sus respuestas gradualmente volviéndose menos formales, más naturales. ¿Pensó en nosotras? Sophie preguntó de repente, su voz más pequeña, vulnerable. Todos los días Alexander dijo simplemente, de hecho, te traje algo. Recuperó su maletín y sacó un pequeño paquete envuelto. Sophie lo rasgó con el entusiasmo que solo un niño de 3 años puede reunir, revelando un hermoso animal de peluche, un panda rojo, suave y detallado con brillantes ojos de botón. Esto es de Singapur, explicó Alexander. Los tienen en el zoológico allí. Pensé que al señor Hoppy le gustaría un amigo. Sophie abrazó fuertemente al panda rojo, luego miró a Alexander con tanta pura adoración que María tuvo que apartar la mirada. Sus ojos escocían. Gracias, señor elegante, susurró Sophie. Lo amo. Lo voy a llamar señor elegante Junior. Una risa se escapó de Alexander antes de que pudiera detenerla. Una risa real, sin guardarse y genuina. El sonido fue tan inesperado que incluso Sophie se congeló, mirándolo. Nunca te había oído reír antes, dijo María suavemente. No he tenido muchas razones para hacerlo, admitió Alexander, sus ojos todavía en Sophie. No en mucho tiempo. Después de que terminaron su pastel, Sophie recordó su promesa anterior. Usted dijo que cuando regresara podríamos ir al parque. ¿Podemos ir ahora, por favor? Alexander miró su reloj, luego la pila de correos electrónicos y mensajes que sin duda esperaban su atención, luego de vuelta a la pequeña con ojos esperanzados. Sí, se oyó decir. Vamos al parque. María comenzó a protestar. Debe estar agotado de viajar. Probablemente tenía asuntos importantes que atender. Pero Alexander negó con la cabeza. Hice una promesa y estoy aprendiendo que las promesas a Sophie son el tipo más importante. 20 minutos después, caminaron por Central Park juntos, un trío improbable. Sophie tomó las manos de ambos adultos, balanceándose entre ellos, charlando sobre los patos y los árboles y un perro que había visto la semana pasada. Alexander todavía vestía su traje de viaje, aunque se había quitado la corbata y la chaqueta. María se había cambiado a jeans y un suéter. Para cualquier observador, podrían haber parecido una familia en una salida por la tarde. Y quizás, de una manera que ninguno de ellos entendía completamente todavía, eso es exactamente lo que se estaban convirtiendo. 3 meses después, el ático se había transformado de maneras sutiles pero significativas. Ahora había dibujos coloridos pegados a la nevera con imanes. Las obras de arte de Sophie habían tomado la mayor parte de la superficie magnética disponible. Una cesta de juguetes se encontraba discretamente en la esquina de la sala de estar. El tercer piso, una vez dedicado al almacenamiento, ahora zumbaba con vida. El sonido de la risa de un niño, una madre cantando mientras cocinaba. La calidez de un hogar real. Alexander había cambiado su horario de trabajo. Por primera vez en su carrera, llegaba a casa para cenar la mayoría de las noches. Su negocio no había sufrido. De hecho, varios colegas habían comentado que parecía más agudo, más concentrado durante el día, como si tener algo a lo que volver a casa por la noche le diera más propósito a sus horas de trabajo. Esta noche,
María estaba haciendo lasaña, la favorita actual de Sophie, mientras la pequeña estaba sentada en la encimera de la cocina, coloreando cuidadosamente un dibujo de su reciente viaje al zoológico. «Mamá, ¿de qué color son los elefantes por la noche?», preguntó Sophie seriamente. «Gris, cariño, igual que durante el día. Pero, ¿y si quieren ser rosas por la noche cuando nadie está mirando?». Antes de que María pudiera responder a esta lógica impecable, escucharon el timbre del ascensor. La cabeza de Sophie se levantó. Una sonrisa se extendió por su rostro. El señor elegante está en casa. Se bajó de su taburete y corrió a saludarlo. Esto se había convertido en su rutina. Sophie corriendo hacia el ascensor, Alexander agachándose para atraparla y abrazarla, preguntándole por su día con interés genuino. María había visto la escena desarrollarse docenas de veces ya, y todavía le hacía el corazón apretarse con una mezcla complicada de alegría y algo más profundo, algo que estaba tratando muy duro de no nombrar. «¿Cómo estuvo tu día, Sophie?», preguntó Alexander, llevándola de vuelta a la cocina. «Coloreé 17 dibujos y mamá me dejó ayudar a hacer lasaña y aprendí que los elefantes podrían ser rosas por la noche». Alexander captó la mirada de María por encima de la cabeza de Sophie, su expresión divertida. Con el paso de los meses, habían desarrollado una especie de comunicación abreviada, un lenguaje de miradas y pequeñas sonrisas que transmitían comprensión sin palabras. Elefantes rosas por la noche. «Ese es un descubrimiento muy importante», dijo Alexander seriamente. Durante la cena, Sophie dominó la conversación como de costumbre, pero hubo momentos en que Alexander y María simplemente se miraron, una corriente de conciencia corriendo entre ellos que se había estado construyendo lenta, constante, inevitablemente. Después de la cena, era la hora del baño de Sophie. Esto de alguna manera se había convertido en el trabajo de Alexander, un desarrollo que todavía a veces lo sorprendía. Nunca se había imaginado arrodillado junto a una bañera, ayudando a una niña de 3 años a lavarse el pelo, mientras ella explicaba con elaborado detalle la trama de su dibujo animado favorito. Y luego la princesa descubre que tenía la magia dentro de ella todo el tiempo. Sophie explicó, su voz resonando en el baño de azulejos. Simplemente no lo sabía todavía. «Esa es una buena lección», dijo Alexander, enjuagando cuidadosamente el champú de su cabello. «Señor elegante», la voz de Sophie se volvió pensativa. «¿Usted tiene magia dentro de usted?». «No lo creo, cariño». «Pero usted sí. Usted regresó cuando dijo que lo haría. Eso es magia, y usted sonríe ahora. Mamá dice que usted nunca solía sonreír». Alexander hizo una pausa, el agua goteando de sus manos. «Su madre dijo eso». «Ajá. Ella dice que usted era como una estatua antes, pero ahora es como una persona real. Eso también es magia». «De boca de los niños», pensó Alexander, con el pecho apretado de emoción. Después de que Sophie estaba en la cama, un proceso que involucraba 3 historias, 2 canciones y múltiples seguridades de que Alexander todavía estaría allí por la mañana. María y Alexander se encontraron solos en la sala de estar. Esta era a menudo la parte más incómoda de su día. La transición de la fácil camaradería de cuidar a Sophie a solo ellos dos. Adultos con una relación indefinida que había crecido más allá de empleador y empleado, pero que aún no había encontrado su nueva forma. «Ella se está volviendo tan elocuente», dijo Alexander, acomodándose en el sillón frente a donde María se sentaba en el sofá. «Las cosas que se le ocurren». «Ella está cómoda contigo ahora», dijo María suavemente. «Ya no eres el señor elegante. Solo eres parte de su mundo, parte de nuestro mundo». Las palabras flotaron en el aire entre ellos.
Alexander dejó su taza de café, sus movimientos precisos y deliberados. María, necesito hablar contigo sobre algo. Su corazón se hundió aquí. Era el momento en que se había dado cuenta de que este arreglo era demasiado complicado, demasiado desordenado. Cuando volvería a ser el multimillonario frío y distante que mantenía a todo el mundo a raya. Mi abogada me contactó hoy, continuó Alexander, su voz cuidadosamente neutral. Ella ha estado trabajando en algunos trámites para mí, documentos que harían ciertos arreglos más oficiales. ¿Oficiales? La voz de María era apenas un susurro. Alexander se puso de pie y comenzó a pasear, un gesto nervioso que ella nunca le había visto antes. Durante estos últimos meses he estado pensando en mi vida, en lo que importa. Antes de ti y Sophie, pensé que lo tenía todo. Éxito, riqueza, respeto. Pero solo estaba existiendo, pasando por movimientos, construyendo muros más grandes para mantener fuera cualquier cosa que pudiera hacerme sentir. Dejó de pasear y se giró para mirarla directamente. Y luego una niña de 3 años decidió que venía a Singapur conmigo, y todo lo que creía saber sobre mí resultó ser incorrecto. María sintió que las lágrimas se acumulaban, pero las contuvo. Miedo de respirar, miedo de interrumpir. Nunca tuve una familia, Alexander continuó, su voz ronca por la emoción. No realmente. Mis padres murieron cuando yo era joven. Fui criado por parientes que me veían como una obligación. Aprendí a ser frío, a ser distante, porque era más seguro que preocuparse, más seguro que perder a alguien más. Se acercó, arrodillándose frente a donde ella estaba sentada en el sofá, poniéndolos a la altura de los ojos. Pero Sophie no me dio opción sobre el cariño. Ella simplemente asumió que yo era parte de su familia. Confió en mí con sus posesiones más preciosas, su madre, su seguridad, su corazón. Y en algún momento del camino, dejé de fingir que no me importaba. Alexander. María respiró, la primera vez que había usado su primer nombre. No soy bueno en esto, admitió. No sé cómo ser parte de una familia. Probablemente cometeré errores. Probablemente seré demasiado formal a veces, demasiado distante, pero quiero intentarlo. Quiero ser lo que Sophie dibujó en esa imagen. Nosotros tres juntos tomados de la mano. Metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. María lo reconoció inmediatamente. El dibujo de Sophie de hace 3 meses, el que había empacado en su mochila. Esto lo he guardado conmigo todos los días, Alexander dijo, justo al lado del medallón de mi madre, porque me recuerda por qué estoy trabajando. No otro negocio o un cero más en mi cuenta bancaria. Esto es una familia. María estaba llorando libremente ahora. Sus manos temblaban. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero hacerlo oficial, no solo el acuerdo de empleo, aunque eso también lo quiero. Quiero adoptar formalmente las responsabilidades de tutela de Sophie. Quiero establecer fondos fiduciarios para su educación, su futuro. Quiero asegurarme de que si algo te pasa alguna vez, Dios no lo quiera, ella tenga a alguien que siempre estará ahí para ella. Le tomó las manos entre las suyas, su toque suave. Y estoy diciendo que en algún momento, mientras aprendía a ser el señor elegante en lugar del señor Thornton, mientras descubría cómo lavar el cabello de una niña de 3 años y leerle cuentos para dormir y comer pastel de chocolate a horas inapropiadas, me enamoré de ustedes dos. El sollozo de María fue mitad risa, mitad llanto. Alexander, no tienes que hacer esto. No necesitamos. Sé que no me necesitas, interrumpió firmemente. Eres la persona más fuerte que he conocido, María.
Has estado cuidando a Sophie por tu cuenta, trabajando horas imposibles, haciendo sacrificios que ni siquiera puedo imaginar. No me necesitas para seguridad financiera o estabilidad, pero quizás podrías quererme para que Sophie tenga una figura paterna, para que tú tengas un compañero. Me estoy enamorando de ti también, susurró María. Lo he estado por meses, pero tenía tanto miedo de que todo esto fuera temporal, de que un día te dieras cuenta de que éramos demasiado complicadas, demasiado desordenadas para tu vida organizada. Alexander rió suavemente, levantando la mano para secar sus lágrimas. María, tú y Sophie son las únicas cosas en mi vida que tienen sentido ya. Todo lo demás es solo ruido. ¿Qué pasa con Sophie?, preguntó María. ¿Qué le decimos? Como si fuera invocada por la pregunta, una pequeña voz se alzó desde el umbral. Dime qué. Ambos se giraron para encontrar a Sophie parada allí en pijama, el señor Hoppy bajo un brazo y el señor Elegante Jr. bajo el otro. Sophie, cariño, ¿qué haces despierta?, preguntó María. Oí hablar. ¿Usted y el señor Elegante están teniendo una reunión? Sophie entró en la habitación con la confianza de alguien que era dueño del lugar. ¿Puedo estar yo también en la reunión? Alexander miró a María, quien asintió. Se puso de pie y levantó a Sophie en sus brazos, acomodándose de nuevo en el sofá con la niña entre ellos. Sophie, ¿recuerdas tu dibujo? El de nosotros tres. Sophie asintió ansiosamente. El cuadro familiar. ¿Cómo te sentirías si hiciéramos ese cuadro real? Si yo fuera parte de tu familia de verdad, no solo de mentira. Los ojos de Sophie se abrieron de par en par. Miró de Alexander a María y de vuelta. ¿Quiere decir que sería mi papá? La palabra quedó en el aire y María vio que los ojos de Alexander brillaban con lágrimas. Estaba tratando de contenerse. Si eso es algo que tú quisieras, dijo en voz baja. Sé que nunca podría reemplazar a tu padre biológico. Nunca tuve un padre de verdad. Sophie interrumpió con la cruda honestidad de la infancia. Ese hombre se fue antes de que yo naciera. Pero usted regresó, cumplió su promesa. Me enseña cosas y me lee historias, y ni siquiera se enfada cuando derramo jugo en sus papeles elegantes. Esos papeles no eran tan importantes, dijo Alexander, con la voz ahogada. Sophie lo abrazó con fuerza. Me encantaría que fuera mi papá. Entonces podríamos ser una familia de verdad, justo como mi dibujo. Por encima de la cabeza de Sophie, Alexander encontró la mirada de María. Y en ese momento algo encajó. Todas las piezas rotas, su infancia solitaria, sus luchas como madre soltera, el miedo al abandono de Sophie, de alguna manera encajaron para crear algo completo y hermoso e inesperadamente perfecto. Entonces se asentó, dijo Alexander, su voz más fuerte. Ahora somos una familia. ¿Significa esto que podemos comer pastel cuando queramos?, preguntó Sophie esperanzada. María se rió entre lágrimas. No, cariño. Significa que nos tenemos el uno al otro. El pastel es solo un extra. Esa noche, después de que Sophie finalmente se hubo dormido, esta vez en los brazos de Alexander después de que la hubo llevado de vuelta a la cama, María y Alexander se pararon juntos en la ventana, mirando las luces de la ciudad. Tengo una confesión, Alexander dijo en voz baja, con el brazo alrededor de los hombros de María. En realidad, no necesitaba ir a Singapur hace 3 meses. Tenía ejecutivos junior que podrían haber manejado esas reuniones, pero me había estado sintiendo extraño, inquieto. Sophie y su mochila habían abierto algo dentro de mí y no sabía cómo manejarlo. Así que huiste, dijo María sin juzgar. Huí, estuvo de acuerdo, pero luego, en algún lugar sobre el Océano Pacífico,
Me di cuenta de que también estaba corriendo hacia algo. Estaba corriendo hacia el coraje de regresar, de cumplir mi promesa, de permitirme sentir algo de nuevo. Y ahora estoy en casa. Alexander dijo simplemente. Realmente en casa por primera vez desde que tenía 12 años. Se quedaron allí en un silencio cómodo, y en algún lugar del ático, una niña de 3 años dormía plácidamente, segura de saber que las personas que amaba no se iban a ninguna parte. 6 meses después, los papeles de adopción fueron finalizados. Alexander Thornton se convirtió oficialmente en el tutor legal de Sophie con el apoyo y la bendición total de María. Decidieron no apresurarse al matrimonio. Querían que Sophie se ajustara a tener un padre primero. Querían construir su relación sobre una base sólida en lugar de apresurarse a cualquier cosa. Pero de las maneras que importaban, ya eran una familia. El día que la adopción se hizo oficial, lo celebraron con una fiesta. Solo ellos tres, más Clara, quien había observado su transformación con la sonrisa satisfecha de alguien que había sabido desde el principio cómo terminaría la historia. Sophie llevaba un nuevo vestido amarillo, uno que Alexander la había ayudado a elegir. Alrededor de su cuello llevaba un nuevo collar, un pequeño medallón de corazón dorado que Alexander le había dado, que contenía una foto de los tres juntos. «Pide un deseo», exigió Sophie mientras se preparaba para soplar las velas de otro pastel de tarde. Alexander miró a María, luego a Sophie, luego a la vida que habían construido juntos a partir de los pedazos rotos de sus pasados separados. «No necesito hacerlo», dijo suavemente. «Todo lo que podría desear ya está aquí». Sophie sopló las velas de todos modos, su cara arrugada en concentración. Cuando abrió los ojos, anunció solemnemente: «Deseo que podamos ser así de felices para siempre jamás». «Ese es un buen deseo, cariño», dijo María, acercando a su hija. «El mejor deseo». Alexander estuvo de acuerdo, uniéndose al abrazo. Y en ese momento, en un ático que una vez había sido frío y vacío, pero que ahora estaba lleno de risas y amor, y el ocasional derrame de jugo en papeles importantes, tres personas que habían estado buscando un hogar finalmente lo encontraron. El uno en el otro, epílogo. 2 años después, Sophie comenzó el jardín de infantes. En su primer día, su maestra le pidió a cada niño que dibujara a su familia. Sophie dibujó 3 figuras tomadas de la mano: una mujer etiquetada mamá, una niña pequeña etiquetada yo, y un hombre alto etiquetado papá. Pero esta vez, papá tenía 10 dedos, y las 3 figuras sonreían tan ampliamente que sus caras circulares apenas podían contener su alegría. Cuando la maestra le pidió a Sophie que le contara a la clase sobre su familia, ella se puso de pie con orgullo y dijo: «Esta es mi familia. Mi mamá es la persona más fuerte del mundo. Mi papá solía estar muy triste, pero ahora se ríe mucho. Y yo fui quien los ayudó a encontrarse. Y de una manera que solo un niño podía entender y articular». Eso fue exactamente lo que había sucedido. Una niña pequeña con una mochila morada, un conejo de peluche y un corazón lleno de esperanza había mirado a 2 adultos rotos y había decidido que pertenecían juntos. Se había negado a aceptar que la gente siempre se va. Había insistido en empacar una maleta y seguir el amor a donde quiera que la llevara. Y al hacerlo les enseñó a un multimillonario cínico y a una madre soltera exhausta la lección más importante de todas: que la familia no se trata de biología o circunstancias o incluso promesas hechas. La familia se trata de elegir cada día estar presente el uno para el otro, de empacar tu maleta y negarse a ser dejado atrás, de regresar cuando dices que lo harás, de suavizar tu corazón incluso cuando da miedo, de dejarte amar incluso cuando no crees merecerlo.
Sophie había entendido todo esto a los 3 años con la simple sabiduría de un niño que sabía que el amor valía la pena luchar por él. Y ella tenía razón, el